En México, nada detiene la violencia en contra de los periodistas. El asesinato de la periodista Regina Martínez era considerada una de las periodistas de más prestigio de Veracruz. Ella era la corresponsal de la revista Procesos. Se trató de la primera periodista de un medio nacional que era asesinada. Y eso fue un mensaje muy potente de la delincuencia. La reportera fue encontrada en su baño con huellas de golpes y asfixia. Toda proporción guardada es como un acto terrorista. O sea, ¿cuál es el propósito del terrorismo? Causar terror, intimidar. En el caso del narcotráfico igual. Asesinan a un periodista, ponen una bomba en una redacción para causar terror, para decir, no se metan con nosotros. El resultado es que a 8 años no sabemos, no hay convicción plena de lo que sucedió con Regina. Te das cuenta de que la justicia mexicana pareciera que no existe. O sea, que no hay una clara determinación por querer llegar a saber exactamente qué fue lo que pasó con ese periodista que asesinaron. ¿Qué se tiró a este momento en el gobierno cuando Regina fue asesinada? A nadie le importaba. ¿Por qué? Era una periodista. ¿Y no importa una periodista en Veracruz? Como trágicamente a la muerte de Regina le siguió otra después, un mes después, y después otro, y después otro, y después otro, llega un momento que para la prensa dices, ¿en cuál me paro? ¿Cuál investigo? ¿Cuál me dedico? Y estamos hablando de más de 100 periodistas asesinados. O sea, es una cifra brutal. Hemos tenido momentos que en México se han registrado más periodistas muertos que en Irak o en Afganistán. Nosotros no éramos corresponsales de guerra, la guerra vino a nosotros. ¿Y cuál fue el resultado? Ya no cubrimos igual. Dejamos de cubrir como lo estábamos haciendo antes. Seguimos trabajando ciertos temas, pero ya no lo hacemos como lo hacíamos antes. Eso sí es muy claro. I grew up in California, and Mexico is a place that I used to visit as a teenager to have fun. To have the situation today where there's so much violence, there's so many people that are killed, there's so many people who are disappeared, and then to learn as a journalist that Mexico is the most dangerous place for journalists to work seemed crazy to me. I'm Dana Priest, and I work at the Washington Post, where I've worked for 30 years. Moi, je viens d'un pays, c'est la Suisse. C'est un pays où on tue pas les journalistes en Suisse. Au pire, on a un procès. Je m'appelle François Ruchti, je suis journaliste d'investigation à la RTS, la télévision suisse. I am Amrei Cohen. I am a reporter at the German weekly newspaper called Die Zeit. I am half German and I'm half Mexican. These journalists got killed is not because they wrote about rivers or a beautiful landscape. It's because they wrote about topics that put them in danger, things that probably some narco bosses or some politician does not want to read and does not want to have light on.
Que la prensa internacional ponga el foco en México va a ser muy importante y este proyecto creo que es fundamental para, no solo para Procesos, sino en general para el periodismo mexicano. Porque muchas veces pareciera que en México estamos haciendo un trabajo aislado. The goal of the Cartel Project is to bring the light onto the subject of drug trafficking, drug production, and the violence caused by drug production and use all over the world. Where we basically agreed to all trust each other and, to share all the knowledge that we have. We agreed that there will be a publication date. On a une date, c'est en décembre 2020 qu'on doit publier tous ensemble. C'est à ce moment-là qu'on doit avoir de l'impact. Regina Martínez era la única periodista en el estado de Veracruz que tenía señalamientos directos contra políticos del gobierno de Veracruz en sus posibles relaciones con el narcotráfico. Sentimos apenas llegando que era como si Regina hubiese sido asesinada ayer. Los amigos de Regina han sufrido tanto con su muerte, amenazas de diferente tipo, que la mayoría quedarse al margen y que nos olvidáramos de ellos para poder seguir viviendo. Pero una persona aceptó hablar con nosotros. Tenía una actitud de mucho hermetismo para su vida. Era difícil ser amiga de ella o que ella tuviera una comunicación con más personas, ¿no? Es una figura emblemática porque, por ejemplo, representaba una periodista honesta. Veracruz es surrealista. Con este gobierno lo ha convertido en un estado surrealista, kafkiano, ¿no? La total corrupción, la total impunidad, todo lo ilógico, ¿no? de utilizar las leyes para robar y saquear al país. Hay pobreza, hay marginación, hay delincuencia organizada, hay narcotráfico, hay violencia, hay asesinatos. Y era una periodista muy pequeña de talla, pero muy molesta para el poder. Y eso hacía que era una mujer muy respetada, muy seguida y la periodista la más leída de Veracruz. Ahora aquí están los textos de Regina. ¿Quieres saber algunos de los temas que trataba? Si quieres, pongo a Regina como autora. Del 2006 al 2012, que obviamente es cuando se desencadena la guerra contra el narco, publicó 36 textos, reportajes. Si ella sacaba algún reportaje sobre corrupción, sobre estos hechos de violencia, las vinculaciones, entonces se recogía la revista en todos los puestos de periódicos del Estado. No llegaba a circular esa revista. Ella decía que no la iban a doblegar. Decía, no voy a darles el gusto, ¿no? Utilizaba una grosería a veces y decía, los putos no me van a hacer nada, ¿no? Veracruz, el alto riesgo de informar, un texto de Regina, que seguramente ya lo tienes, que es de octubre del 2011. ¿Y encontraste en ella este tipo de síntomas? Claro, pues tenía miedo.
sin duda alguna, tenía miedo, pues trabajar en ese contexto no es fácil, nada fácil. En un contexto de amenazas, de violencia, de intimidación, y ahí no hablo de más, pero sí era un miedo que estaba palpado, se palpaba, se transmitía en su mirada. Que sí manifestaba así como un nerviosismo. Eso le hacía tener como que mucha precaución para que las amistades no llegaran a su casa, por ejemplo. Muy pocos supieron en dónde vivía ella. Con el asesinato de la periodista Regina Martínez, el estado de Veracruz. Su cuerpo se encontró en el baño de su casa. Presentaba golpes y reportes forenses indican que falleció por estrangulamiento. She's hit many places, but there's a big bruise on her chin. And then the assailant took a rag from the ground and wrapped it around her neck and strangled her, which is not quick. She probably was terrified and suffered. So it's not like shooting somebody on the street who doesn't know that it's coming. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que ha esclarecido el crimen de la corresponsal de la revista Proceso en ese estado, de Regina Martínez Pérez. Queremos informar a la opinión pública que el resultado de un trabajo científico, responsable y profesional de investigación, estableciéndose la conclusión de que el móvil fue el robo. Jorge Antonio Hernández Silva, alias El Silva, fue detenido y confesó haber cometido el crimen. O sea, nadie estuvo en la escena del crimen, nadie supo qué es lo que sacaron las corporaciones policíacas de la casa de Regina. Ahí era importante saber qué pruebas existían. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando el cuerpo se lo llevan al CEMEFO. Ni familia, ni amigos cercanos estuvimos viendo qué pasaba. C'était un peu une de mes craintes. Je me suis dit, mais comment je peux aider? Moi, journaliste européen, je ne vais pas au Mexique, je ne suis pas un spécialiste du Mexique. Comment je peux aider? Qu'est-ce que je peux apporter? La puissance des cartels, elle repose sur une chose, sur le fait qu'il y ait le trafic de la drogue. La pierre que je pouvais amener, c'était une enquête sur les drogues de synthèse, une enquête qu'on doit mener de manière internationale, puisque finalement, leur but et le marché des cartels mexicains, c'est les États-Unis, c'est même l'Europe, bref, c'est nous tous. Avec une poignée de collègues, on s'est concentré sur un problème, c'est le fentanyl, parce que c'est une drogue extrêmement puissante. C'est aussi une drogue qui est chimique, qui est artificielle, donc facile à fabriquer, contrairement à l'opium ou à la cocaïne, où ça vient d'une plante.
Esta es la base del proceso para producir que saque el fentanilo. Cuando el proceso sale bien, tiene que llegar transparente. ¿Trabaja cada día? Todos los días trabajo. ¿Todos los días? Todos los días ha habido mucha demanda últimamente, no sé. ¿Cómo aprendió todo eso? Soy ingeniero bioquímico. Trabajo en industria química. Sí, queremos que la pastilla sea adictiva y no nociva, pues. Porque hay un tema, pues. Si la hago poderosa, mato a la gente. Y aquí estoy jugándome la vida de mucha gente. Y lo que quiero es que mi usuario, mi consumidor, consuma y después necesita necesidad de otra dosis. Que haga más ganancia para el cartel. No que consuma y que ya no lo vuelva a ver en toda la vida. ¿Cuántos laboratorios como eso en la era? No, son varios, yo manejo 10. ¿10? 10, yo soy el encargado de 10. Yo soy un cocinero de élite. Alrededor de 6.000 pastillas al día. ¿Es un mercado importante para el cartel de Sinaloa o...? Pues es que va a pasar 5.000 pastillas, las puedes pasar en tu zapato. Puedes pasar 10 kilos de coca, ¿dónde te lo vas a meter? Es por eso que el mercado está más fácil. El dinero es más noble, no huele, no se detectan, los radares no lo detectan. They can produce this drug almost on a 24/7, 365-day cycle, never really stopping production of it. As long as their chemical supplies come in, they can keep producing the drug and keep pushing them out. My name is Keith Wise, last name spelled W-E-I-S. I'm the special agent in charge for the U.S. Drug Enforcement Administration in Seattle, Washington. Fentanyl is a drug that's 50 to 100 times more potent than heroin. Imagine an amount the size of a grain of salt or a grain of sugar. That would be enough to create an overdose situation. ¿Y cómo sabe qué cantidad de fentanilo tienen en la...? Nosotros ya, por el tiempo de experiencia, lo hacemos por esquina. I think the strategy of the groups in Mexico was very smart on their part. They produced the synthetic opioids, such as fentanyl, into these pills to look like many opioid prescription pills that are sold legally or prescribed legally through the medical system. So essentially, when it hits the streets, it's very attractive to the users. You no longer have to use needles to inject heroin into your veins. Unsuspecting users can take these narcotics, maybe not knowing exactly what they're taking. So there's a lot of factors that make this drug very dangerous. It was Sunday, and Lucas went to bed. And then around midnight, I went to his room, and I wondered, did he had his retainers on because he was forgetting them? And I said, Lucas, Lucas, and he did not respond. And I thought, okay, he's probably already asleep. I came to his room in the morning, and I found it unusual that he was not covered. So I got a blanket, and I covered him. But then I touched his leg, and his leg was cold, like really cold. So I screamed my husband, and he said, call 911. Lucas was the best son I could have. He was in 10th grade. He was pretty much all A's. The only B he got was from Spanish class.
He was a member of football team of Skyline High School. He tried different music instruments. I felt like he is living the life that I think that I would want him to live. When medics came in and they said, unfortunately, Lucas is dead. It is too late. Why is he dead? And the medics told me right away that they suspect drug overdose. I just felt that, you know, I am just falling down into some tunnel where rules don't work anymore. Parents, teachers, and public health officials continue to sound the alarm tonight as 3 lives, including Lucas Bearer and Gabe Lilienthal, who you see behind me, have been taken by fentanyl-laced pills. Kids are dying from this stuff. The King County Sheriff says the contaminated pills are being bought off the streets. In the same school, we had 2 kids who died from fentanyl. 6 months later, there was another death in our neighborhood. And then 10 months after Lucas died, another kid died from fentanyl. Aux États-Unis, avec le fentanyl, c'est près de 30 000 personnes qui meurent chaque année d'overdose. Ça a même réduit l'espérance de vie des Américains. It's important to recognize that we are seeing more people killed because of opioid overdose than traffic accidents. We are facing the deadliest drug crisis in American history. Pour fabriquer le fentanyl, qui est cette drogue de synthèse extrêmement puissante, vous avez besoin de produits chimiques rares. Ça s'appelle des précurseurs. En fait, c'est comme la farine pour faire le pain, c'est les produits de base pour fabriquer votre fentanyl. This is really the core group working on basically fentanyl provider and precursor suppliers. And so it's a supply chain we're working on. Ces produits, ils ne se trouvent pas au Mexique, vous êtes obligés de les importer. Donc les cartels mexicains sont obligés de trouver des fournisseurs en Inde et en Chine. So hi, I'm Sandhya. I don't think Michael and I have met. So hi, Michael. I'm based in Chennai, in India. Is the presence of Mexican cartels in India something new? Is this a new trend? Since 2019, the fentanyl precursors being exported from India are on the rise. It's new to the authorities as well. A lot of them don't even know what fentanyl is. You can see a lot of cans of chemicals here and a hell of a lot of equipment. A lot of work seems to have been going on in this little lab. We have a whole lot of very well-educated scientists, chemists, who are able to prepare pretty much any chemical that the client wants. And they can do it at very cheap costs, labor is cheap, and you can pretty much set up a factory anywhere in the middle of these highly congested cities. C'est extrêmement surprenant et c'est même déconcertant. En 3 ou 4 clics sur Internet, vous vous retrouvez sur Alibaba ou sur d'autres sites de vente, vous trouvez rapidement ces précurseurs qui sont offerts à la vente. Ça paraît presque trop beau pour être vrai. Et sur le plan journalistique, on ne peut pas rester juste avec ces publicités et puis en tirer des conclusions. Hein. Ça ne veut peut-être rien dire, c'est peut-être des fausses publicités. Bref, c'est des éléments, oui, c'est une première piste, c'est comme un indice, quoi. Mais maintenant, il faut vérifier, il faut prendre contact, il faut voir ce qui se passe derrière, en fait. L'idée, c'était d'avoir un de ces intermédiaires, comme il y en a beaucoup dans ces business. Un intermédiaire qui irait, pour les narcotrafiquants, acheter des matières premières en Chine ou en Inde. Et ce personnage virtuel, il s'appelle Franck Rochat, un businessman, un homme d'affaires européen complètement véreux. On ne se cachait pas, hein. On expliquait qu'on avait des amis mexicains, qu'on avait des problèmes à la douane. Bref, on faisait bien comprendre qu'on était liés au cartel mexicain. Et pourtant, tous nous ont répondu et tous nous ont offert des produits.
It's Mr. Russia from Russia Consulting. Hi. Hi. Oh, good. Nice office. Nice office. Good. Right now, I will switch the camera. You can see the product, all right? Okay. Yeah. There's the real product that we have now. Okay. Do you send a lot of this kind of chemical in Mexico? Yes, we're the third big market for our company now. So we did a lot of transfers business to Mexico already. À aucun moment, la question du contrôle, la question de la police est rentrée en ligne de compte. How easy is it to cross the border in Mexico? If you order like minimum order, we probably can do the door-to-door service to make sure you can get it. So that's our promise, yes. Et sur le plan international, actuellement, il n'y a que 2 précurseurs qui sont interdits ou contrôlés pour le fentanyl. 2. Les précurseurs, c'est assez peu contrôlé parce que, malheureusement, c'est aussi utilisé pour faire des substances légales. Donc, c'est compliqué d'interdire systématiquement tous les précurseurs. Mais c'est qu'on le voit, les producteurs chinois ou indiens, chaque 2 mois, chaque 3 mois, changent de substance, vous offrent une nouvelle substance différente. How do you manage to be ahead of the law for fentanyl? From my own experience, I think there's always a new product to replace another one in the future. So it really depends. The only thing is the time issues. C'était tellement facile pour eux. Ils changeaient juste, vous savez, ils changent juste un petit aspect de la molécule et puis c'est de nouveau légal, c'est de nouveau pas contrôlé. Donc en fait, c'est un jeu de chat à la souris entre la police et les fournisseurs chinois. Et dans ce jeu de chat à la souris, c'est clairement les policiers qui sont vraiment derrière. À un moment donné, vous dites, mais il y a un problème. Pourquoi ça ne fonctionne pas sur le plan international? We went online on social media, and we found that dozens of Chinese companies were openly proposing for exportation fentanyl precursors that are not on the red list of the INCB. How do you explain that these precursors can be sold in broad daylight? Exactly. I think the issue is that most of these chemicals, it's not the dark web, but we are talking about the open web or the clear web. And the reason for that is precisely because these substances are not under international control and often not even under any national control, as well as the fact that when the 1988 convention came into place, I think the internet probably didn't play a big role. It looks like the INCP and national authorities are very slow to respond, and that traffickers are always one step ahead. I guess this is how it is. I mean, it is an international system, and many of them have legitimate uses. So it is not that straightforward and simple to control them right away. When we see the opioid crisis, the number of deaths in the US, you can understand that it's worrying that it's not more controlled. Yes, but I think the point is also that this is an international community that acts on that, and so in order to add additional substances, a country or more than one country would have to propose these for scheduling. And the process for the end, because you said it's slow, I think if there is a will, the process can be very fast, because for the 2 precursors that are already under international control, I think the whole process took six months, a little bit more, maybe 8 months. Logrado esclarecer el homicidio de la periodista Regina Martínez Pérez, estableciéndose la conclusión de que el móvil fue el robo.
de Jorge Antonio Hernández Silva, alias El Silva, detenido y confeso. Yo recuerdo mucho haber visto la conferencia de prensa en la que anunciaban los motivos por los cuales la habían asesinado y me pareció absurdo, o sea, ridículamente absurdo, ¿no? Era como ver un teatro mal montado y un coraje que da porque justo sabes que eso no es verdad. Es como una burla, es como un odio al trabajo y al gremio periodístico y a lo que representaba Regina. La manera en que se construyó la versión es como un mal guión, como una mala película. Es decir, está construido para profundizar el agravio. Al proceso le corresponde tomar la bandera del esclarecimiento del asesinato, aún sabiendo que teníamos todas las condiciones en contra. Y en particular, a mí me tocó esa tarea. Al final, recibí una amenaza de muerte. Naturalmente, el efecto fue devastador en muchos sentidos, pero en el caso del proceso fue que decidimos separarnos de la investigación. Por eso una investigación como esta nos alienta, da un impulso para mantener el caso vivo. Creo que es muy importante mantenerlo vivo. They just couldn't continue. And in that sense, the collaboration could do what they couldn't do. Yo directamente estuve en la casa de Regina procesándola 4 días después del día que ella falleció, porque detectábamos ciertas inconsistencias de la investigación que llevaba el Estado de Veracruz respecto del homicidio de Regina. En mi, digamos, vida profesional en el tema, nunca me había tocado ver una escena del crimen tan mal procesada. The federal prosecutor, Laura Borbolla, becomes a key person because she's a sitting prosecutor now. It is not in her interest to be public. Cuando Regina fue asesinada, Laura Borbolla estaba a cargo de los crímenes contra los periodistas a nivel federal y hizo una investigación paralela a la que estaban haciendo las autoridades locales. Cuando entró en la escena del crimen, ¿había indicios de pelea, de un conflicto? No, ¿Había nada. cosas rotas? No, nada. Todo estaba perfectamente bien puesto en donde estaba. Había en su caja un mini componente nuevo. Yo les dije, ¿por qué no se llevaron eso? Si fuera un robo, ¿por qué no se llevaron eso? ¿Por qué no se llevaron la televisión? ¿Por qué decidieron llevarse los teléfonos y la computadora que estaba en su escritorio? Les dije, esto es por su trabajo. She really talked her analysis and her deep felt opinion that this was a sabotaged investigation. Y el polvo revelador de huellas, aparte que tiene ciertos químicos, era demasiado, ¿no? O sea, era excesivo. Y entonces ya no era posible procesar para obtener ADN de lo que ahí hubiera. Según la policía, un testigo vio el Silva entrar en casa de Regina. ¿Qué sabe de esa persona? Y ese testigo en concreto nunca volvió a aparecer. Solamente lo declaró la Fiscalía del Estado. Pero esa persona en concreta nunca la pudimos localizar. A lo mejor no vamos a saber quién mató a Regina, pero sí sé quién no mató a Regina. Porque no hace match.
muchos años siempre he visto la impartición de justicia en México totalmente deficiente. Es cada vez luchar, luchar, luchar y seguir luchando. El Silva era un delincuente de bajo nivel, completamente analfabeto, se sale de su casa porque el padrastro le pegaba, él se vuelve, aunque es un tipo no agraciado, pero se vuelve sexo servidor. ¿Cómo el Silva fue involucrado en todo eso? Las autoridades dijeron es el Silva y es el Silva. Después lo llevan a la policía ministerial y ahí lo tuvieron un mes torturándolo. Pues ya después es cuando ya lo ponen a disposición en el reclusorio. ¿Quién torturó a el Silva? Los ministeriales, los policías ministeriales. ¿Qué tipo de torturas? Y te dan toques eléctricos con los que se le dan a las vacas, el agua por la nariz, la cabeza te la meten en un tambo de agua, cosas así. ¿El Silva qué te dijo precisamente que sufrió como tortura? Eso. ¿Todo eso? Todo eso. Que resultado de un trabajo científico, responsable y profesional de investigación, hemos logrado esclarecer el homicidio de la periodista Regina Martínez Pérez. Amadeo Flores Espinosa es el procurador local a cargo del caso Regina Martínez, y cuando empezamos a ver que habían muchos cabos sueltos en esta historia, era importante para nosotros confrontarlo y lo intentamos por todos los medios, y al final la persona que por fin nos contestó fue su secretario particular. Me gustaría hablar con Amadeo Flores Espinosa. En este momento él no quiere hacer ninguna declaración que se pueda interpretar en ningún sentido. ¿Tiene miedo que eso dañe su imagen? No. Y nos hemos dado cuenta que hubo una voluntad de la parte de las autoridades locales de sabotear la escena de crimen. El Silva, bueno, denunció que lo han torturado para confesar el crimen. Yo lo que pienso es que la Procuraduría hizo una investigación profesional, seria, profunda, con los elementos que tenía en ese momento a la mano. Pero si no tuvo ningún problema y que fue tan blanco, ¿por qué no nos da esta entrevista? Hasta la fecha, no hay ninguna otra investigación, no se ha abierto ninguna otra línea de investigación distinta a la que se planteó en aquel momento. The goal of looking at Regina's death was twofold. One, it was to look at her death. And then the second was to continue the work that she was doing when she was murdered, because we do believe that she was murdered because of her work. We have to look at these two people, two individuals that she was writing about. These two governors. They had so much influence there. I kept thinking, why aren't their names on wanted, most wanted posters all over the world still? The past 10 months, a lot of information and visual information passed my screen. Given that I focused on the arms, there were a lot of guns, a lot of ammunition, a lot of shooting, people being killed, assassinated, a lot of blood. You have to balance these things. You cannot look at this 24/7, or you should not look at this 24/7.
objective was indeed to look at cartels and what weapons they are using. Where are they coming from? Like, who's the manufacturer? The firefight exploded on the streets in the city of Culiacán. Une ville de 750 000 habitants attaquée à différents endroits par les trafiquants de drogue. The situation so out of control, authorities retreated. Investigating the Battle of Culiacán gave the opportunity to have a closer look at the weaponry that was with this cartel, because there was so many footage. So it was like a unique opportunity. So what we see in this video from the cartel members is that they have like a very huge machine gun installed in the back of a pickup truck. What you can do is just Google for heavy machine gun. Look here. This looks quite a bit like what we see, right? Right? You see here the front piece, and then you have like this, and you see little holes in it, right? This is a Browning, also a .50 caliber M2 Browning, which is US manufactured. So one of the videos was also filmed from inside one of the cars, where you have like an anti-tank weapon. And I select what is of interest to me. And you can just like with this right click, you can sort of say like, okay, Google reverse image this specific photo that I have. You see clearly some elements that we also have in our video. M72 LAW bazooka. Manufactured in Norway. It was really quite astounding and baffling after all these months to have come across such an amount, but also such a variety of weapons. What I would have never thought, weapons from my country, from Belgium, weapons from Spain, weapons from Italy. How this is possible, how such a flow of international weapons can end up with big organized crime groups in Mexico. Culiacán is a place where you can actually see the influence of the narcos everywhere on the streets. Cartel members are not ashamed of being cartel members. I did have the feeling that it was something probably quite normal to them. I wanted to verify what kind of weapons they had, and on the other hand, also getting first-hand knowledge from within the cartel how they actually get their weapons. So that's why we basically ended up meeting two guys that repair and basically pimp weapons for the Sinaloa cartel. They didn't give us their real names, just their nicknames, which was Águila and Burro. ¿Y eso qué marca es? Una escopeta 12 automática. Esta es una escopeta semiautomática de disco. Agarra 30 tiros. Es rusa, esta también es rusa. Este es un R15. Este es otro R15 estadounidense. Esta es española. Esta es una Pietro Beretta italiana. Cada día o cada semana, ¿cuántas armas arreglan aquí en este taller? No, pues que aquí a veces no. Aquí es un taller pequeño, que solo él hace detalles como este rifle. No, pero pues. I was asking myself the question, why would the cartel members speak to us? They were somehow proud of what they were doing. Propaganda would probably be said too much, but of course show us the way they want to be seen. ¿Por qué es importante probar la arma? Pues para saber qué es lo que cargas y saber qué es lo que traes y que no falle. Eso es lo principal que se tiene que hacer.
Se sabe que viene mucha arma estadounidense. Claro que vienen desde Estados Unidos aquí por avión, por tierra, de fronteras aquí a México. Pues no la manda, pero la mafia es la que las trae, es la que las compra. Most of the weapons they get them from smugglers. The second channel that they get their weapons through, Aguila was quite frank about it. He said, we get it from policemen. La mayoría tienen que trabajar por narco. Si no trabajan por narco, pues entonces no van a ser policía. Este hecho que hay armas que vienen del gobierno para los cárteles, ¿es un hecho en todo el México o es solamente en Sinaloa? Eso es a nivel estatal, a nivel del Estado, a nivel de todo México. Es lo mismo. Siempre cuando hay corporaciones bajas, siempre hacen lo mismo. Todos venden, todos quieren dinero. It's definitely a problem that police is corrupted in Sinaloa, but it's not only a problem in Sinaloa. We know of so many police forces that are corrupt in Mexico. Indignación en México, un nuevo caso deja en evidencia los vínculos entre cuerpos de seguridad y el crimen organizado. Una lista de por lo menos 120 policías que están coludidos con la delincuencia organizada. The policemen sell their weapons, but it's also a problem that the policemen themselves commit crimes with these foreign weapons, hand in hand with the cartel members. También se reveló en México que policías federales ejecutaron a 22 civiles en un rancho de Michoacán. 19 cuerpos calcinados, elementos de la policía estatal estarían ligados a la masacre. In the United States and in other countries, we have a principle about selling guns which have the capacity to kill people and destroy lives. And that principle is that if the person who wants to buy these weapons has committed a crime, they should not be able to buy those weapons. The European Common Position prohibits European countries from selling weapons if there is strong evidence that they're going to be used in crimes or to destabilize or to increase internal conflict. And the evidence in Mexico is abundant that that has already occurred. During this investigation, we were trying to understand why would European manufacturers freely and willingly send weapons to Mexico into the hands of policemen when we have so many reports of how corrupt the Mexican police is. The most emblematic example for this is probably the case of Ayotzinapa. Cuando estoy solo, sí, pues me siento mal. O sea, me vienen recuerdos tristes, recuerdos de esa noche. Durante 5 años, pues todavía sigo viviendo con eso, ¿no? No se ha podido superar. Pero pues ahí vamos paso a paso, intentando que pase todo esto. Mi nombre es Luis Uriel Gómez, maestro de educación primaria, y sobreviviente de la noche de Ayotzinapa, de la masacre de mis compañeros. Cuando nosotros íbamos en la caravana, pues empiezan a intersectarnos policías, ¿no? Y ya es cuando empiezan a dispararnos directamente a nosotros. Todos pues encapuchados, con arma táctica, o sea, llevaban casco, botas, todos. No sabía de por qué nos estaban disparando. No teníamos ni arma ni nada, ni para que ellos tuvieran el derecho de estarnos disparando. Fue una duda que tuve todo el tiempo y hasta la fecha. Entonces, ya con el celular empecé a grabar también lo que estaba pasando ahí, ¿no? Impactos, pam, pam. Y por la parte de atrás, cuando empecé a grabar, me di cuenta cómo había policías que estaban rejuntando los casquillos de balas. Ahí me escondí toda la noche.
que eran como las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana cuando nos fueron a traer los compañeros. Y ya nos dimos cuenta pues que había varios cuerpos tirados, 2 cuerpos tirados de compañeros sin vida. ¿Cuántos estudiantes fueron matados esta noche? Fueron 3 asesinados, 1 herido, que era Aldo, y 43 desaparecidos. Pues hasta la fecha siguen desaparecidos y pues esperemos tener una respuesta sobre su situación de ellos. ¿Qué tipo de armas dispararon? ¿Pistolas, armas largas? Pues en la funda, en la parte de aquí traían pistolas, o sea, las pequeñas, ¿no? Y ya las con las que nos estaban disparando sí eran armas largas, o sea, hacia nosotros, que traen cargadores. ¿Qué piensa de la responsabilidad de los fabricantes que vendieron estas armas que la policía utiliza para disparar a ellos? O sea, saben a quiénes se las venden y sin en cambio, pues, las personas no le dan el uso correcto que debe de ser para atacar a la delincuencia organizada en México, ¿no? Pero al contrario, las utilizan contra estudiantes, contra campesinos, contra personas que no se pueden defender. Entonces es una violación a los derechos humanos muy grandes. To tell you about the research that I've done in the past few years. Basically, the key fact is that between 2006 and 2009, the German arms manufacturer Heckler & Koch, they exported about 10,000 assault rifles of the model G36 to Mexico. And we were also able to show that these German weapons were used for human rights violations, for example, by the Mexican police in the disappearance of the 43 students in Iguala in 2014 in Guerrero. We found out that Heckler & Koch weapons had been used in the night of Ayotzinapa, and it was a little bit later that we actually got access to quite a big leak. Delivery slips, receipts, export licenses, classified emails and letters. The big thing that we discovered looking through these documents was that Heckler & Koch willingly breached the German export laws for weapons. Germany is by law not allowed to export weapons to areas of crisis. So in particular, it was 4 areas that they named. It was the state of Chiapas, Chihuahua, Guerrero, and Jalisco. Es un juicio que se ha celebrado con gran expectación mediática aquí en Alemania. Conectamos en Stuttgart. Im Prozess um Waffenlieferungen der Rüstungsfirma Heckler & Koch nach Mexiko. Das Unternehmen muss ein Bußgeld in Höhe von 3,7 Millionen Euro zahlen. No compromise. Heckler & Koch is the only company to be found criminally liable, but we know that there are many other companies that have exported weapons that have been used in human rights crimes and collusion with organized crime, and nothing has happened to them. On the contrary, they've continued to export more weapons to Mexico and make more money without any consequences to them whatsoever up to now. I've been doing it a long time. And so I know how to do things. And I also am the kind of person who sticks with things for a while. In this case, we were able to get data that no one else got, I think, because no one had really pushed for as long and as hard. What we found was we were able to see where a lot of these weapons were going in great detail from 2006 through 2018. Of the 238,000 weapons from Europe and Israel that we documented going to Mexican police, more than 100,000 of them came from Beretta in Italy. More than 60,000 came from Glock in Austria. More than 23,000 came from IWI in Israel. More than 1,000 were sold by FN Herstal in Belgium.
and more than 19,000 came from Heckler & Koch in Germany. They have gone to states that include some of the worst human rights violators and police that have colluded with organized crime. Who in Europe really cares who in Mexico is dying as a result of European guns? We decided to actually confront the weapons manufacturers with all the findings from the documents. Willkommen bei Glock Austria. Gerne werden wir uns... So what happened when we asked them for an interview was that none of them wanted to give us an interview on camera. Do you have a sense of when he might be able to get back to us? Because we have very important questions concerning human rights violations in Mexico. Pareva grand monde alla Felistal. Con un piede per cui mi spiace, ma proprio no. למה אתם לא מגיבים? There are protocols, there's a European common position. It's actually the law. But in order to enforce the law, there has to be somebody who cares about it. I don't expect people who make guns to have an epiphany and suddenly decide that their business is leading to suffering and they should get out of it. Bueno, mi duda siempre con Regina, como hablábamos, mi duda es si fue asesinada por algo que ya había publicado o era algo que estaba investigando. Después de meses investigando, nos dimos cuenta, gracias a la confianza que íbamos creando con las fuentes, que la última investigación de Regina era sobre las fosas. El problema de los desaparecidos en México es una verdadera crisis humanitaria. Veracruz ha sido un epicentro fundamental. Se han abierto fosas en los propios cuarteles de la policía, donde eran desaparecida la gente con total impunidad. Hablamos de cientos y cientos y cientos y cientos. Y su trabajo estaba súper avanzado. Ella ya hacía meses que estaba encontrándose con familiares de desaparecidos, visitando en coche las fosas de noche, fotografiándolas y juntando material. Another colleague who had to remain anonymous for their own safety said that they had gotten a warning from inside the police department to tell Regina to stop doing her investigation because it was too dangerous. It's really during Herrera's term, it's in the mid-2000s that the cartels become even more violent than they had before, and that the police become more corrupt. Crime goes up, killings go up, the murder of journalists escalates. 2 años antes de la muerte de Regina,
Fidel Herrera le pasa el poder a Javier Duarte, quien es de la misma familia política, quien es su ahijado, quien es su hombre de confianza. Le entrega las llaves de Veracruz sin que eso suponga ningún cambio para Veracruz. In 2016, near the end of Javier Duarte's term in office, he was charged with embezzlement, money laundering, and other crimes. Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz, fue vinculado a proceso por delincuencia organizada, lavado de dinero y desvíos de recursos por más de 95 millones de dólares. He pleaded guilty to most of these charges and was sentenced to 9 years. We can't ultimately tell why Herrera was never prosecuted and Duarte was, but the big difference between the two of them is that Herrera is very close to the political power of Mexico. La palabra que sobrevuela sobre todo es la palabra impunidad. Y creo que en el caso de Fidel Herrera, la palabra impunidad va ligado a su nombre. Herrera's wealth is increasing, and it's not hidden. He has 22 cars. He has a yacht. He has hotels. He owns multiple houses. At a certain point of the reporting, I said to myself, how could he ever explain this? Fidel Herrera fue el ganador no solamente una vez, sino 2 veces de la lotería en este país, lo cual es totalmente casi que increíble. Fidel Herrera won the lottery in 2 successive years at a sum total of more than $10 million. And when people said, really? He said, yes, I've been lucky since childhood. That was his explanation. Yo soy un hombre de manos limpias, que puedo mirar a mis paisanos y a mis conciudadanos de frente porque todos mis actos han estado apegados a la ley. Finding things out about Herrera meant finding things out in the underworld, you know, in the potentially criminal world. And that's very difficult to do directly. So we work through people who can do it directly, which is mainly law enforcement. Several people pointed me to this former special agent named Arturo Fontes. Fidel Herrera was extremely greedy. And like my friend called him, he called him a clown that was taking candy from everybody. Anybody that offered him money, he would take it. He was as corrupt as you could get. He was extremely wealthy. When he left office, that's suspected of having is over $100 million. In the U.S., we have lobbyists, and the lobbyists are normally the corporations are talking to the lobbyists to get their bills passed. In Mexico, they don't have lobbyists. Normally, it's the cartels working with politicians, financing their political campaigns before they even get into office. And it's so important to them because not only is it narco-trafficking, but it's controlling the plaza, where you could control everything. Well, Zetas broke off from the Gulf Cartel. It got its reputation for being the most violent of the cartels, beheadings, torturing, putting people in acid, as well as public displays of these things to terrorize the public. Fidel Herrera was such a close ally for them that he was known as Zeta Uno, because they paid a lot of money, millions of dollars, to his political campaign, and he won. So he owed allegiance to the Zetas, only to the Zetas, and he gave them free reign. They basically ran the country. Sí, se hicieron muchas cosas malas.
choca con los valores a veces que uno tiene, ¿no? Con los principios que se inculcan. Una sensación extraña. No sabes si sentirte bien o sentirte mal. Cuando no estabas con ellos, pues te desaparecían. Cuando no pagabas el piso, te desaparecían. Podía ser simplemente que le cayeras mal. ¿A quién? A los cárteles. O al gobierno. Y desaparecer es un decir, porque no se encontraban a veces rastros por la forma en que trabajaban los cárteles, que era descuartizando a la gente y quemándola. Entre el sexenio de Fidel y el sexenio de Duarte, yo creo que estamos llegando como unos 24, 25 mil personas desaparecidas. Las instrucciones eran de que no se divulgara, se mantuviera en la confidencialidad y pues precisamente no se diera a conocer. Claro, si Regina hubiera publicado esa información, hubiera sido una bomba para el gobierno. Déjenme quedarme en Veracruz para ver el tamaño del desastre veracruzano de por lo menos Javier Duarte, sino de Fidel Herrera. Veracruz es la fosa más grande de México. Más de 22,000 restos humanos, pues hay indicios de otros cementerios clandestinos. A ningún gobierno le gusta que le destapen la cloaca. La reacción fue de molestia. If you look at it today, it was after she was killed that the mass grave story in Mexico that has become so infamous. So you could say that's the big reason she was silenced, is to keep that covered up. Desde hace 8 meses, 25 medios en el mundo investigamos la violencia contra los periodistas en México. Queremos saber concretamente, presidente, ¿puede tomar la decisión hoy de reabrir el caso de Regina Martínez y que se realice una investigación independiente? Gracias. En lo que planteas de Regina estoy totalmente de acuerdo, que se busque el procedimiento para reabrir el caso. ¿Es un compromiso, presidente? Es un compromiso. Conocí a Regina, una periodista incorruptible, profesional. Entonces, podemos conocer toda la verdad. ¿Cómo? Es nuestro compromiso de saber la verdad. Gracias, presidente. Para nosotros esta promesa es súper importante porque es para nosotros una forma de seguir presionando. Regina Martinez est morte étranglée chez elle en 2012. Avec sa mort, les cartels ont envoyé un message très fort aux médias. Plus aucun journaliste n'est à l'abri. Forbidden Stories has as its mission to carry on the work of journalists who were silenced. Behind that is the idea that not to let the killers determine what is the news, not to let the killers silence individual journalists, and that we will take on the work that they were doing when they were killed. On sent une force incroyable. Tous ces gens réunis là pour un objectif, tous ensemble, ça donne les palpitations et ça renvoie à notre travail de journaliste. Pourquoi on le fait en fait? 10 secondes. Sur le plateau, 10 secondes.
If we're all publishing on one day, then, just imagine it's like a global punch, a knockdown. François Ruchti, bonsoir. Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, les violences meurtrières contre les journalistes au Mexique. Elle s'appelait Regina Martinez, journaliste mexicaine. Elle enquêtait sur les cartels de la drogue dans son pays. Project Cartel, des enquêtes publiées simultanément dans le monde entier. 60 periodistas de 25 medios de comunicación coordinados por Forbidden Stories. 25 medios internacionales como El País, también The Washington Post, The Guardian y Le Monde. Es ist der 28. April 2012, als Regina Martinez leblos in ihrem Badezimmer gefunden wird. Regina tiene una trascendencia que no podemos negar. Lo que pasó con ella conmovió, conmocionó y sigue conmocionando. It was emotional because for Europeans and for Americans, this was an obscure Mexican reporter, but to sort of see her on the front page, it's really to bring her back to life.